Inicialmente contamos con un sector donde almacenamos esencias en tambores y otro sector donde almacenamos esencias puras en bidones, hasta que eran solicitadas por una sala de fraccionamiento. Estos 3 lugares de almacenamiento ubicados en el subsuelo del edificio. Manejamos entre 125 ítems aproximadamente en 41 toneladas. Los principales riesgos del sector eran de diferentes tipos, pero principalmente existía el riesgo de incendio por el grado de inflamabilidad que tienen las esencias. Analizando este riesgo, vemos los sectores de almacenamiento en el subsuelo y haciendo una proyección del mismo hacia el nivel superior, vemos cómo un incendio podría afectar directamente a las líneas de producción, ocasionando así pérdidas millonarias, por lo cual se decide realizar una nueva sala ubicada a 15 metros del edificio de planta. Realizando el dimensionamiento correspondiente, el único lugar disponible para realizar el traslado tendría una capacidad de almacenamiento de 32 toneladas, es decir, un 47% menos a la situación inicial, por lo cual debíamos reducir un 22% el stock de esencia. Como objetivo, nos planteamos en eliminar el almacenamiento de materiales inflamables en planta y reducir en 5 meses un 22% de este stock, manteniendo los niveles de on-time que mide el cumplimiento de la entrega de producto terminado semana a semana e in-full que mide el cumplimiento de producto terminado mes a mes. Como acciones contingentes, se aumentó la frecuencia de control y registro de temperatura en sala y depósito. También se separaron las esencias por el grado de inflamabilidad que tienen y se reforzaron los extintores de acuerdo al material inflamable y capacitando sobre riesgo y medidas de control. Continúa mi compañero Luis. Hola, buen día. Bueno, en la división golosina nos encontramos enfocados sobre la cadena de valor. En este trabajo vamos a ver la mejora realizada sobre los 3 primeros eslabones de la cadena. Utilizando como método de análisis esta red de flujo de información, nos permite ver cómo un cambio en el depósito sala podía afectar al resto de la división, observando que las principales áreas afectadas serían planificación y compras, producción y desarrollo. Si analizamos el flujo de información provisto por el stock, vemos que esta información es utilizada por planificación y compras para realizar la planificación de los requerimientos. Y en función de esto, surge el compromiso de entrega del producto que se mide a través de este indicador, digamos, el on time y el in full. O sea que un error en el stock podría afectar directamente a estos indicadores. Por eso analizamos cómo estaba compuesto nuestro stock en sala de esencias, observando que el 48% pertenecía a materiales de consumo normal proyectado y el resto de los materiales se clasificaba en segmentos como inmovilizado, stock de seguridad y semi-elaborado del tipo mezcla de esencias. Decidimos trabajar sobre estos 3 segmentos para no afectar a los de consumo normal. Bueno, empezando con lo que es stock de seguridad, analizamos cuáles eran las ventajas y desventajas, o sea, las ventajas que tendríamos teniendo ese stock de seguridad y cuáles eran los riesgos que no tenerlos, por ejemplo, nos produciría posibles quiebres del producto. Este análisis se realizó con una herramienta de causa-efecto y obviamente el resultado que nos dio esta herramienta es que para poder reducir el stock de seguridad era necesario mejorar la relación con nuestros proveedores. Utilizando las iniciativas de partnership que tenemos en la división, nos enfocamos en la del mayor proveedor de esencias de la división y después de una serie de trabajos que realizamos con el proveedor, por ejemplo, podemos mostrarles que inicialmente nosotros hacíamos estimaciones de consumo totalizando semana a semana y el proveedor entendía que estas estimaciones terminaban siendo compromisos en firme.
lo que elevaba nuestros stocks. Actualmente lo que hacemos es estimar con un total mensual y después parcializar las entregas de esta estimación. También actualizamos el sistema de manera que refleje nuestras intenciones de reducir el stock. En cuanto a lo que era inmovilizados, también con una herramienta de causa-efecto, analizamos las ventajas, o sea, las razones por las cuales este stock de inmovilizados se aumentaba, y después analizamos cuáles eran nuestras posibilidades de disminuirlo. En nuestro plan de acción trabajamos realizando ventas de las esencias que estaban inmovilizadas y que eran de uso común con otras bases. Y por otro lado, analizamos la posibilidad de uso alternativo, haciendo una comparación de perfiles y viendo en qué porcentaje no variaría el producto terminado, utilizándolo como una alternativa. Hola, hola. Bueno, en los casos de que no se pudiera realizar alguna de estas dos operaciones, hola, hola. Bien, en los casos de que no se pudiera hacer alguna de estas operaciones, se procedía al circuito de baja autorizada. Luego analizamos las razones por las cuales nos convenía tener semi-elaborado del tipo mezcla de esencias y las razones por las cuales nos serviría reducir este stock. Por lo cual terminamos decidiendo que teníamos que reducirlo, pero para poder hacer eso teníamos que hacer un fraccionamiento por turno, pero para eso tendríamos que tener en cuenta cuáles eran los riesgos de detenciones por falta de esencia en planta y el tiempo de operaciones, que eran las ventajas que teníamos al tener mucho stock. Utilizando este mapa de flujo de valor, pudimos medir el tiempo que necesitábamos para hacer las operaciones normales de la sala de esencia, y vemos que necesitábamos un 15% adicional de mano de obra. Volviendo al mapa de flujo de valor, observamos que teníamos una oportunidad de mejora en lo que es recepción, porque dependía el tiempo que utilizábamos para la recepción de acuerdo a la presentación en la que recibíamos. Entonces, utilizando un método de tiempo, analizamos el tiempo que nos llevaba a recibir en bidones y el tiempo que nos llevaba a recibir en tambores. En función de eso, encontramos un punto de equilibrio en el que dejaba de convenir recibir en bidones y empezaba a convenir recibir en tambores. Con este punto clasificamos los materiales que teníamos y luego hicimos la gestión con nuestros proveedores. De nuevo, en esta red de flujo de información podemos ver que el otro problema que teníamos que atacar, que era el riesgo de detenciones por falta de esencia en planta, podía afectar ese problema al indicador de detenciones. A través de un diagrama de árbol, analizamos cuáles eran los problemas que teníamos, involucrando a los sectores, y encontramos que había un pequeño problema de comunicación, que una vez que cerramos ese circuito de comunicación, logramos obtener una nueva metodología en la que el aduanero hacía una recorrida por planta viendo el stock que tenía en la planta y hablaba con los líderes de producción a fin de determinar cuáles eran los requerimientos de materiales en la planta y los retornos que debía hacer, y esto era transmitido a la sala de esencias. De nuevo, en la red de flujo de información podemos ver cómo desde desarrollo se podía impactar en la cantidad de ítems que se almacenaría en el depósito. Por eso trabajamos en un 14% de los ítems almacenados, afectando a 8 líneas de producción.
Trabajamos en las fórmulas operativas, en proyectos de reducción de consumo y unificación de ítem, haciendo foco principalmente en los ítems que se almacenan en la sala. Esto derivó en 37 ensayos que llevamos a reemplazar 10 ítems por otros de consumo masivo y 8 ítems que se redujeron en consumo. Bueno, como resultado, logramos el cero almacenamiento de materiales inflamables en planta, lo que representa una reducción del 87% en la carga de fuego y el cumplimiento del decreto 351. Además, logramos en 5 meses reducir el 22% del stock almacenado en toneladas y después consolidamos la mejora alcanzando un 37% de reducción de stock almacenado. Esto representa una reducción en el stock valorizado de 1.085.000 pesos y traducido a costo financiero representa un ahorro de 195.000 pesos. Además, logramos mantener los tiempos los niveles de on-time en full y redujimos también como logro un 29% la cobertura en días. Logramos hacer todas las operaciones normales de la sala en el tiempo disponible, es decir, sin hacer horas extras. Logramos una reducción del 49% en el consumo valorizado, si comparamos la formulación anterior con la actual, con lo que se produjo en 2012, es decir, 905.000 pesos. Y en cuestiones de sustentabilidad, redujimos un 78% el consumo de agua en lo que respecta al lavado de los utensilios utilizados. Eso también significó el 0 litros de agua con cloración aportada al efluente. Además, con el uso de un carro transportador redujimos el riesgo de caída de distinto nivel. Riesgos ergonómicos también fueron reducidos por el uso de un hidráulico elevador. Se eliminó el riesgo de atropellamiento por autoelevador al trasladarse la sala. Y la nueva sala cuenta con luminaria antiexplosiva, refrigeración, instalación eléctrica ignífuga y se encuentra a 15 metros de la planta productiva, lo que hace que sea reducido el riesgo de incendio y en el caso de que ocurra este siniestro es mucho más fácil controlarlo. Repasando, hicimos una inversión de 185.000 pesos con la reducción de stock de 1.085.000 pesos. Recuperamos la inversión en 5 meses y además con los 905.000 pesos en reducción de consumo y unificación de ítems logramos un beneficio total de 1.100.000. Bueno, para estandarizar, actualizamos nuestros instructivos de trabajo, nuestras fórmulas operativas y luego realizamos una expansión horizontal hacia un traslado de un depósito de corrugado que representó, utilizando la misma metodología, representó una reducción de los pallets almacenados en un 34% y una reducción del stock valorizado de 290.000 pesos. Bueno, como conclusión podemos decir que esta metodología de análisis es aplicable a cualquier reducción de stock en cualquier base de agua. Eso es todo por su atención. Muchas gracias.